servidores, acomódense, por favor, nos ayudan a acomodarse. Aquí hay lugares. Pablo, que se venga. Pablo y José, vénganse, aquí hay lugares. ¿Qué lugares? Aquí, para compartir la Santa Cena, vénganse, mijo. Vente, Rosemary. Rosemary quiere que sea. Vamos a compartir hoy la Santa Cena. Bueno, ahí están. Hoy es un día alegre, vamos a compartir la Santa Cena. No sé que se acomoden. No es Lili. Lili, ¿a qué lugar? Giovanita. Acomódense, por favor. Tenemos casa llena. Esta iglesia, la manada pequeña. Vente, Lili. Al fondo, Lili, así por si vienen más, aquí te quiero. Gracias. Aquí hay lugares para meditar. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Hoy es el día que vamos a compartir la Santa Cena y para eso vamos a recordar la base bíblica de la institución de la Santa Cena, de este sacramento, le llaman, de la Santa Cena. Y vean por favor, todos atentos. Todos atentos. Este sacramento de la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo, por el Señor Jesús. Y vean, está registrada en los evangelios de Mateo, San Marcos, Lucas y también en la carta a los romanos. O sea, en una epístola y en 3 evangelios está registrada la institución de la Santa Cena. Y voy a leerlos, pero pongan atención, vean qué belleza de descripción que hacen estos apóstoles. Voy a comenzar con Mateo. Mateo dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora vayamos al Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos leemos: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento
donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para vosotros ahí. Y fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: toma, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba en el nuevo reino de Dios. Ahora vayamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas leemos, pongan atención a este Evangelio de Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vean, Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decí al hombre familia de esa casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Finalmente, mis hermanos, veamos lo que escribe Pablo. Ya hemos leído 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora vamos a leer Pablo. Pablo en 1 de Corintios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vean toda la institución de la Santa Cena. Pero quiero destacar ciertos puntos, mis hermanos, que están en lo que hemos leído, que han impactado mi corazón. El Señor Jesús deseaba compartir esta fiesta de Pascua con sus discípulos. Tengo que recordarles a ustedes que esta fiesta de la Pascua que celebraban los israelitas, los judíos, se remonta desde Éxodo. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando murieron los primogénitos del rey de Egipto,
Y los israelitas lo que hicieron fue, les había ordenado el Señor que pusieran sangre en los dinteles de las casas. Y cuando pasaba el ángel de la muerte y miraba la sangre, ahí no entraba. Y no morían los hijos, los primogénitos de los hijos de los israelitas. Y en inglés es Passover. Pasó. Por eso se llama Pascua. Dice el Señor Jesús que pero la idea es que el Señor Jesús deseaba compartir intensamente esa fiesta de Pascua con sus discípulos, expresando: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Volvamos a leer Lucas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Y vean esto, por favor. El Señor Jesús, en forma sobrenatural, había ordenado a un padre de familia para que preparara un lugar para compartir la cena de la Pascua con sus discípulos. Y volvamos a leer Lucas. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Vean lo sobrenatural. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decir a esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se les mostrará un aposento alto ya dispuesto. Vean eso, un aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Por su parte, también Lucas y el apóstol Pablo nos revela que el Señor Jesús, vean esto por favor, manda a los creyentes que hagamos memoria de Él. Hagan memoria de mí. Cuando se reúnan a compartir la cena del Señor. Y nosotros, mis hermanos, estamos persuadidos de que el Señor Jesucristo, luego de su sacrificio, de su resurrección, de su ascensión al cielo, desea con intensidad compartir con nosotros la Santa Cena. Esto tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Él desea que compartamos con Él la Santa Cena porque vamos a hacer memoria de Él. Vamos a hacer memoria de su sacrificio. Y es para que hagamos memoria de Él. Por eso es que tenemos que hacer con regularidad la Santa Cena. Pero lo otro que impacta mi corazón y que es importantísimo entender es que el Señor Jesús, y eso en los 3 evangelios y también Pablo, habla de que el Señor Jesús enseña que al tomar la copa les dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué significa esta expresión, mis hermanos? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y esto, atentos por favor, ¿qué es eso del nuevo pacto? Y la respuesta a esta interrogante nos lleva a indagar la naturaleza de los pactos divinos establecidos por nuestro Dios. Vamos a hablar de los pactos divinos. Pero antes tenemos que decir que a un nivel básico, simple, un pacto es una relación basada en un acuerdo o un juramento entre dos partes. Y a diferencia de los pactos que hacemos las personas, los hombres, los pactos divinos han sido establecidos por iniciativa de Dios. No proceden de nosotros los pactos divinos. Las criaturas ahí no dictan las promesas y condiciones, solamente son objeto de los pactos de Dios. En tanto, en los hombres, mis hermanos, hacemos pactos. En los negocios, en el matrimonio. Pero muchas veces esos pactos, como nos dice la experiencia, no los cumplimos. Los cumplimos a medias o no los cumplimos. En tanto, los pactos divinos, mis hermanos,
ténganlo por seguro que se cumplen totalmente. Entonces vamos a estudiar cuáles son esos pactos divinos. Y las Escrituras nos revelan, mis hermanos, que hay 3 pactos divinos. 3 pactos divinos. El pacto, atención, aprendamos esto, hay 3 pactos divinos. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Estos 3 pactos nos permiten, si los estudiamos y los entendemos, nos permiten comprender cuáles son las promesas, cuáles son las condiciones estipuladas por Dios para sus hijos a lo largo de toda la historia de la humanidad. En primer lugar, veamos qué es el pacto de redención. ¿A qué se refiere este pacto de redención? Este pacto de redención, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, fue hecho en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese pacto es de salvar a muchos de la condenación eterna. Ese pacto es salvar a muchos de la condenación eterna a causa de la desobediencia que ellos sabían de antemano de nuestros padres Adán y Eva en el jardín del Edén. El pacto, entonces repito, el pacto de redención es al pacto hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de salvar a muchos de la condenación eterna. Tenemos que recordar que en los tiempos, que al final de los tiempos, el Padre ha planeado darle a su Hijo como regalo, a su Hijo amado Jesucristo como regalo, un pueblo de toda raza, lengua y nación, semejante a Jesucristo, para que se goce con Él, lo adore para siempre. Y todo ello, dice la Escritura, en un escenario de nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva ciudad. Esa es la promesa. Y con el objetivo de cumplir ese plan de darle a su Hijo un pueblo para que lo adore y para que se goce con Él para siempre, es que este plan de redención es que Dios crea más bien al hombre, a Adán y Eva, y establece con ellos el pacto de obras. Aquí viene el pacto de obras. En este pacto de obras, Dios le promete a Adán vida eterna, pero si cumple el mandato de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero le advierte, es el pacto de obras, que moriría si desobedece ese pacto. Aquí le pone condiciones Dios a Adán y Eva. Leamos Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahí está el pacto de obras. Le promete la vida eterna a Adán y Eva, pero a cambio de condiciones. Entonces, todos sabemos que este mandato fue desobedecido por Adán y Eva. Y al desobedecer, se cumple la advertencia de Dios. Adán y Eva murieron espiritualmente en ese mismo momento de la desobediencia, y más tarde murieron físicamente. Y lo lamentable es que esta muerte espiritual y esta muerte física fue heredada a todos nosotros. Adán actuaba como nuestro representante. Si hubiese obedecido a Adán a ese pacto de obras, su obediencia sería nuestra y nosotros tendríamos vida eterna. Todos. Pero muestran que la desobediencia de Adán no cumplió el pacto. No cumplió el pacto, desobedeció. Y en lugar de la promesa de vida, lo que logró es muerte. Y muerte espiritual y muerte física. Por eso es que el Señor dice que Él mandó a querubines y con una espada encendida, eso está en Génesis, bloquearon el acceso al árbol de la vida. Hecho pues, dice Génesis,
fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero vean esto, vean los pactos y vean lo que hace Dios. Inmediatamente después de la caída, mis hermanos, de Adán y Eva, Dios establece el pacto de gracia. Ahí viene el pacto de gracia. Para dar cumplimiento, ¿por qué? ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo planeado en el plan de redención, de rescatar muchos hombres y mujeres de la condenación eterna. Y este pacto de gracia se inicia con la promesa de que Jesucristo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Dice Génesis, de ahora, le dice el Padre Eterno a la serpiente, de ahora en adelante pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la ascendencia tuya y la edad de ella, y ésta te aplastará la cabeza mientras tú solamente le herirás el carcañar. Y a partir, mis hermanos, vean esto por favor, y a partir de la vigencia de este pacto de gracia, muchos hombres fueron salvos antes de la venida de la tierra del Señor Jesús. La Escritura menciona que hombres y mujeres hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, Noé halló gracia. Moisés halló gracia. David era conforme al corazón de Dios. María, la madre del Señor Jesús, también halló gracia. Estos fueron salvos por el pacto de gracias. Este pacto, mis hermanos, de gracia, por la voluntad y su infinita misericordia, nuestro Dios salva a muchos hombres malos y perversos de la condenación eterna, no tomando en cuenta su iniquidad y pecado. Repito, el pacto de gracia, por la voluntad y la infinita misericordia de Dios, salva a muchos hombres malos y perversos, a muchos. No a todos, salva a muchos hombres, dice la Escritura, malos y perversos de la condenación eterna, no tomando en cuenta su iniquidad y pecado. Pero vean, David entendió la esencia de ese pacto de gracia. David capta la esencia de este pacto de gracia. Escribe en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Como sabemos, todos somos pecadores, todos tenemos iniquidad, pero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el pacto de gracia, es la esencia del pacto de gracia, que siendo pecadores, teniendo iniquidad, no nos perdona. Por su parte, el apóstol Pablo entendió muy bien este pacto de gracia, explicando que la salvación eterna no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Pablo explica, y esto es increíble, que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Vean eso, por favor. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que hubiesen nacido. Este es el pacto de gracia. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que hubiesen nacido, antes de que hubiesen hecho algo bueno o algo malo. Ese es el pacto de gracia. Que los que somos salvos, mis hermanos, por eso tenemos que ser alegres, contentos. Nos salvaron antes de haber nacido. No depende de nuestro pecado. Ese es el pacto de gracia. Por eso Pablo escribe, que dice Dios, esto se lo dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así escribe Pablo, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Las escrituras nos van enseñando, nos llevan de la mano para enseñarnos que habiéndose cumplido el tiempo, el Señor Jesucristo viene a la tierra y muere y resucita y asciende al cielo. ¿Con qué fin? Con el fin de liberar de las tinieblas a sus escogidos por el Padre y poner en ellos el Espíritu Santo. Como sabemos, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Caímos en tinieblas por el pecado de Adán, pero ahora viene Jesucristo, muere y resucita y asciende al cielo y manda el Espíritu Santo a sus escogidos para que estos puedan vivir sus días en una forma santa, piadosa. Recordemos que este pueblo escogido por el Padre Eterno antes de la fundación del mundo, ahora viven sometidos a la voluntad de Satanás. El Señor Jesucristo los libera de la cautividad de Satanás. Incluso muchos de ellos, y ahí me incluyo yo, encariñados con el mundo, porque nos gusta el mundo, somos llevados a la fuerza. Somos llevados a la fuerza al reino de luz admirable del Señor Jesucristo, y pone en nosotros el Espíritu Santo. Y a pesar que ha puesto, vean esto, increíble, estos hombres escogidos, puesto en ellos el Espíritu Santo, a pesar que tenemos el Espíritu Santo, a pesar que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, todavía volteamos a ver al mundo. Esto es increíble. En conclusión, mis hermanos, la promesa del nuevo pacto en su sangre que el Señor Jesús expresó a sus discípulos y también Pablo en la cena de la fiesta de la Pascua. En ese pacto, el nuevo pacto, se materializa el pacto de redención que fue establecido por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, de salvar a muchos hombres y mujeres de la condenación eterna. El Señor, nuestro Dios, podría habernos dejado a todos nosotros privados de la vida eterna. Sin embargo, en su misericordia optó por mostrar gracia a muchos hombres, salvándonos del pecado y de la culpa, mediante la persona y la obra del Señor Jesucristo, en quien está toda la plenitud de gracia. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a prepararnos entonces ahora para la administración de la Santa Cena. Ruego que me traigan. Ahí están ya. Perfecto. Y a los que están oyendo, traigan un poco de vino o de jugo de uva y un pan, y también compartan los que están oyendo este mensaje, van a oírlo. Mis hermanos, quiero contarles esto. Hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera ministerial primero que a Dios, a Jesucristo le agrada que compartamos el pan. Agarren un pan cada uno. Al Señor Jesucristo le agrada que compartamos el pan. Yo les voy a decir a qué hora lo van a tomar. Yo les voy a decir, todavía no. Quiero decir esto, por favor. ¿Todos tienen? Atentos a lo que voy a decir, por favor. Al Señor Jesucristo, entonces, vean esto, le agrada que compartamos el pan. Está feliz ahora el Señor Jesucristo que vamos a compartir el pan. Y cuando compartimos el pan y tomamos de la copa, vean mis hermanos, he visto, lo creo, pero he visto también, estoy convencido
de que suceden cosas sobrenaturales. Suceden cosas sobrenaturales, como sanidades y milagros al compartir el pan. Así como la manifestación, lo he visto, pero evidente del Espíritu Santo, expresado. ¿Cómo se expresa el Espíritu Santo? A través del gozo y la paz. Cuando hay paz, ahí está el Espíritu Santo. No es a través del alboroto, no, no, no. Es a través de la alegría interna y de la paz interna. Amén, mis hermanos. Y cuando uno, después de haber compartido la cena del Señor, hay un cántico. Hay un cántico, nace un cántico en el corazón. ¿Y por qué? Porque nos escogió el Señor siendo pecadores y perversos antes de la fundación del mundo, sin merecerlo, mis hermanos. Y nos salva, nos rescata a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y comencemos con Pablo. Dice yo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Mis hermanos, comamos del pan. Todos pueden comer del pan. Luego Pablo dice, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Les pido que cierren sus ojos. Todo el mundo cerrando sus ojos. Vamos a orar para darle gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz, por salvarnos, por darnos vida eterna sin merecerlo. A nosotros, sus hijos, a esta manada pequeña. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su misericordia nos rescata de las tinieblas y pone en nosotros el Espíritu Santo. Oh Señor, pon en esta manada tu Espíritu Santo, dale gozo y paz, un gozo interno. Un gozo interno, Señor. Dale paz. Y sana, Señor, las enfermedades que tenemos tus hijos, que tenemos en esta manada pequeña. Sánanos, Señor. Con tu sangre, Señor, nos limpiaste nuestros pecados. Y ahora el Padre Eterno nos ve limpios, nos ve justos por ti, Señor. Estamos escondidos en ti, Jesucristo. Has puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, por eso. Que nos da paz y nos da gozo. Y estamos habilitados, aunque a veces nos desviamos, Señor, disculpa, perdónanos por ello, para llevar una vida santa. Perdónanos, Señor, que ya tenemos el Espíritu Santo, ya sabemos, Señor, nos has habilitado para llevar una vida santa, pero nosotros volteamos a ver el mundo, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. Nosotros queremos estar contigo en la eternidad. Tú eres, Señor Jesús, el centro de atracción, el centro de todo gozo, de toda alegría, de toda paz. Queremos estar contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso. Oh Señor, gracias.
¿Quién me ayuda con las ofrendas?